El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Hay una expresión que nos dice que hay muchos caminos o muchas formas de hacer las cosas. Y esta expresión decía: todos los caminos llevan a Roma, hablando de el centro de aquel tiempo, el Imperio Romano, donde se tenía todo, se podía encontrar todo para vivir o para estar bien. Entonces era una expresión coloquial que decía precisamente que el centro de todo ese gran imperio era Roma. Y al final de cuentas, todas esas situaciones o necesidades o cualquier cosa que uno buscara, lo iba a encontrar en la capital de ese gran imperio que duró varios siglos. Y esto obviamente nos ayuda a entender que puede haber muchas formas de alcanzar lo que uno quiere, alcanzar el éxito, alcanzar la fama, alcanzar dinero, alcanzar, una estabilidad, una relación, una familia. Y pareciera que entonces hay muchos aspectos diferentes para un mismo objetivo. Y sí, no todo es tan fácil como se pretende, pero al menos sí nos ayuda a entender que buscando, como dice el Evangelio, si toco, se me abrirá, si busco, encontraré, si llamo, se me contestará. Pero aquí lo interesante es entender que todos los caminos tendrían que llevarnos a la salvación. Así como decía, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos tendrían que llevarnos a la salvación. Sabemos que no es así. Pero lo interesante es descubrir cuáles sí son esos caminos. ¿Qué es lo que deberíamos estar buscando o qué es lo que hace falta en nuestra vida para poder nosotros llegar a la salvación? Es ahí donde vemos uno de estos puntos que va a ser fundamental en la vida cristiana. Para muchos de nosotros a lo mejor nos cuesta trabajo mantener una relación con Dios por diferentes causas. No lo vemos y a veces no lo oímos como pueden estarme ustedes oyendo ahorita, y a veces se siente esa ausencia de alguna manera para aquellos que ya han crecido en una relación con Dios, que han madurado, saben que siempre hay esos momentos de aridez, o como mencionaban algunos místicos, la noche oscura, donde no se ve, no se oye, no se siente, no se entiende la presencia, la voluntad, el camino que Dios quiere de nosotros. Pero es un caminar. Pero un camino que siempre el Señor ha querido y lo sigue manifestando es a través del testimonio. Un camino que puede ayudar muchísimo a otros y también a nosotros
es la manera como otros viven su fe, la manera como ellos nos enseñan lo que significa estar con Dios, obedecer a Dios, confiar en Dios, amar a Dios, vivir por Dios y hasta morir por Dios. Ese camino es el que tal vez hoy no nos preocupamos de ser ese camino. Tal vez por el pretexto de que no hemos encontrado a alguien que nos muestre ese camino a través de su vida. Sabemos tristemente de los escándalos que ha habido y que tal vez seguirán dentro de la iglesia, y que esto ha generado a muchas personas conflictos, alejamiento, pérdida de la fe, tontamente porque no debemos de poner nuestra fe en los hombres, ni siquiera en sacerdotes, monjas, obispos ni papa. Nuestra fe es en el Señor, pero sí es un camino que nos ayuda, que nos puede fortalecer y mostrar, sobre todo en esos momentos tal vez de dificultad, en donde no queremos un testimonio perfecto porque no lo hay, de ningún hombre o de ninguna mujer que puedas decir, wow, esta es una persona que es perfecta, no ha cometido errores, no ha cometido pecados. No los hay, pero sí hay un testimonio de aquellos que precisamente en sus miserias, en sus caídas, se levantan y luchan y sirven o tratan de servir, tratan de amar y enfrentan pues esas dificultades con la paz en medio de la tormenta, con la alegría en medio del dolor, para poder decir Dios está conmigo. Esto creo que es lo que fuertemente ahorita hace falta. Siempre, obviamente, pero más ahora. Muchas veces en nuestra relación con Dios se vuelve muy intimista, muy yo y Dios y nada más. Pero no funcionan las cosas así. Necesitamos del caminar con otros, necesitamos del testimonio de otros que nos vayan mostrando precisamente lo que significa creer en Dios y caminar en Dios. Papá y mamá, que deberían de ser los primeros que nos muestren lo que significa confiar en Dios, seguirlo, obedecerlo y dar ese testimonio. Y no estoy hablando, repito, de perfección, estoy hablando de la condición humana que va a reconocer sus miserias, que va a luchar, que se va a caer y que se va a levantar. Eso es lo que hace falta, ese testimonio de lucha, no de perfección, no de una apariencia que hoy en día tenemos una oleada, una gran manifestación de apariencia. Yo lo veo, me dedico a las redes y subo videos y programas y todo, pero pues también veo cómo la apariencia que se tiene en los medios, en las redes, en donde una persona que aparenta ser muy feliz o una pareja que aparenta que todo es perfecto, y pues no es así. O sea, presentan un aspecto, pero no todos los aspectos de su vida, y entonces nos generan una utopía, una situación ideal pero inalcanzable para muchos, y es cuando a veces esta inalcanzabilidad de esa felicidad o de esa perfección pues nos hace ser más infelices, nos hace ser no buenos testimonios de lo que es el amor, lo que es la gracia de Dios. Por eso, en el planteamiento de la palabra, hoy leemos este libro del Deuteronomio y nos implica una situación, primero personal, una responsabilidad hacia mi persona, pero también una responsabilidad hacia el otro. Porque cuando Dios manda guardar los mandamientos, no es solamente para que tú no cometas pecado, que ya es mucho. Es para que tú seas testigo de lo que significa caminar con Dios. Porque tú al cumplir los mandamientos cambia o tendría que cambiar tu conducta, tendría que cambiar tu manera de ser con los demás. Y si no, pues obviamente
¿Qué es lo que sucede? Pues decimos que creemos en Dios, decimos y vamos a misa y rezamos, pero no hay un cambio, o al menos no hay una lucha por cambiar. Y es cuando viene la incoherencia entre lo que digo y lo que hago, entre lo que digo que creo y entre lo que realmente creo, que se va a manifestar en mis obras, en mis actos. Bueno, el planteamiento es Dios hablando a Moisés y obviamente al pueblo. Dice, en aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, ahora Israel, escucha los mandamientos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica. O sea, primero es hacia ti, pero va a afectar tu vida. Tiene que afectar tu vida, tiene que afectar el trato hacia los demás para que los pongas en práctica. ¿Sí? Sabemos que los mandamientos podemos dividirlo en dos. Los 3 primeros nos refieren a la honra y gloria de Dios y los otros es el trato a mi prójimo. Y lo básico primero es no dañar, no lastimar al otro, como un principio de la medicina que es primero no dañar. O sea, yo como médico, yo no puedo darte algo que te dañe, algo que te afecte. Y hoy sabemos que la medicina, la tradicional, la que a mí me tocó estudiar, pues sabemos que a veces por curar algo dañan otra cosa, o por, entre comillas, controlar una enfermedad, te van generando otras enfermedades a través de los medicamentos. Pero el principio siempre es no dañar, primero no dañar. Entonces, ¿cómo empiezo mi cambio? ¿Cómo empiezo mi testimonio? Lo primero es evitar lastimar, dañar al prójimo. Y aquí no nos pone de que solamente la familia, a todos, incluyendo a aquellos que nos han dañado. Ya con eso, ya estaríamos siendo unos testigos poderosos del amor de Dios. Unos testigos que pudiesen manifestar que al menos no dañamos. Y cuando digo no dañar, estoy hablando no criticar, no juzgar, no ofender, no lastimar, no mentir, no robar, no adulterar, no fornicación, no esto, no lo otro, no desear, porque es lo básico. Una persona que ya tiene esta capacidad, ya tiene, digamos, un 30%, un 40% de lo que implica el testimonio, al menos no daño. Claro, si nos quedamos ahí, pues no sirve de nada. Tengo que pasar al otro 60, que es tal vez lo más difícil. Es amar a mi prójimo, incluyendo a aquel que me ha dañado. Y nos dice el Señor en su palabra, de que, o sea, tú me dices que amas como aman los pecadores. Pues ellos aman a quien los aman, ellos prestan a quien les van a devolver, ellos sirven a los que van a obtener un beneficio. ¿Qué de extraordinario haces tú? Entonces yo tengo que ser extraordinario a la hora de que tengo que actuar precisamente en el amor, en el modelo de amor que Dios me pone, que es Jesús. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Bueno, entonces dice, ahora Israel, escucha los mandamientos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? La tierra prometida es la vida de gracia. La tierra prometida es la presencia de Dios con nosotros, la vida con la relación con Dios, que es haciendo su voluntad, es entrar a tomar posesión de ella. Cuando el pueblo de Israel luchó por la tierra, simbolizaba la lucha por la salvación del alma, porque en la tierra y en la descendencia se veía la bendición de Dios, la presencia de Dios. ¿Me va bien? Estoy con Dios. ¿Me va mal? No estoy con Dios o Dios me está castigando. Tuvo que vivirse un proceso de maduración, de entendimiento, que no siempre cuando te va mal es porque Dios te está castigando
o cuando te va bien es porque Dios te está premiando. No, no siempre es así. Y es ahí entonces donde nos damos cuenta qué importante es ir creciendo en este entendimiento, ir madurando en esta comprensión, perdón, en esta comprensión de lo que Dios va a ir realizando en nuestras vidas. Y dice, escucha los mandamientos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar a posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. Esta posesión de la tierra la tenemos cuando hacemos su voluntad y cuando estamos en gracia, y la perdemos en el momento en que pecamos. Algo así como los ocupas. Los ocupas son una situación, al menos del donde yo leí, es en España. O sea, tú sales de viaje, de vacaciones, con tu familia, una semana, unos días, y resulta ser que cuando regresas, tu casa ya está ocupada. Y para sacarlos es un rollo. Yo no sé si ya se arregló esa situación en España, pero era una situación muy delicada, porque de alguna manera los que habían entrado a tomar posesión de una casa que no les corresponde, tenían ciertos derechos y cierta situación que los protegía la ley. Entonces, ¿qué hacían? Ya no querían salir porque sabían, y muchos de ellos eran migrantes que estaban llegando y que no tenían, entonces se dedicaban a ocupar las casas. Y supe de un caso, más de un año para poder sacarlos de su propia casa. Y dices, ¿cómo es posible? Pues así más o menos, pero en el ámbito espiritual. O sea, el Señor viene y nos deposita, nos presenta o nos da esta casa que es en relación con Él. Y somos desalojados por el pecado. Somos desalojados por esa realidad en la cual nosotros pues lo permitimos. Y esto lleva a la persona a perder esa bendición y esa presencia de Dios en su vida por cualquier pecado. Estaba viendo la otra vez a un padrecito, me daba risa porque decía, todos aquellos que no lleguen al acto penitencial no pueden comulgar. Y el razonamiento no me parece ilógico, nada más que yo difiero un poquito, porque él decía, nadie puede comulgar en pecado venial. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno está en el acto penitencial? Tus pecados veniales son perdonados. Pero pues también, obviamente, entre semana, pues hay gente que no alcanza a venir, no oye la misa completa y puede comulgar. Pero, por ejemplo, la escucha de la proclamación del Evangelio, haciendo esa conciencia, son perdonados los pecados veniales. O cuando se reza con devoción el Padre Nuestro, son perdonados los pecados veniales. Y yo precisamente hago esta intención al terminar el Evangelio por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales, para que los que no están en pecado mortal no comulguen con pecados veniales, sino que lo más posible comulguemos en ese estado de gracia. Pero desgraciadamente a veces pues no tomamos conciencia de ello y comulgamos a veces en una situación no santa o no pura. Bueno, dice entonces el texto, yo les enseño mandatos y preceptos. Recuerden, el primer aspecto es en mi relación conmigo mismo. Tengo que aprender a controlarme. Y por eso, por ejemplo, el ayuno, la penitencia, el sacrificio, para que mi vida esté gobernada de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero también los mandamientos son para mi trato al prójimo. Y en ese trato al prójimo demostrarles a esas personas que yo tengo una fuente que es mi relación con Dios. Por eso muchos católicos
Y muchas personas pues van perdiendo su fe por inmadurez. Pero un aspecto que pudiera llevarnos, como decía al inicio, todos los caminos llevan a Roma, un aspecto sería el testimonio de los demás. Hay unas biografías muy interesantes que habla de la vida de los santos. Aunque a veces nos lo presentan demasiado perfectos o demasiado santos, pero pues son hombres y mujeres que con su testimonio pues nos hacen ver precisamente ese camino que nos lleva a la salvación, con la expresión que usaba al inicio, todos los caminos llevan a Roma. Ok, entonces yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar posesión. Si yo no vivo de estos mandamientos, si yo no vivo de acuerdo a la voluntad de Dios, no puedo tomar posesión de ellos. Incluso aquellos que comulgan en pecado mortal, en lugar de tomar posesión de Dios, están tomando posesión de su propia condenación. Y lo dice la misma palabra de Dios. Por eso es importante, cuando yo cuido mi forma de vida y me ocupo en dar testimonio, no andando hablando de que yo hago, que yo soy, no, simplemente haciendo lo que tengo que hacer por amor a Dios, por obediencia a sus mandamientos, entonces yo me puedo convertir, entre comillas, en camino. Claro, el único camino es Dios, pero digamos, soy un atajo, soy una terracería que sirve para que terminen en el camino que es Cristo. O sea, el testimonio de los demás. Y dice, guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. O sea, no solamente es trabajar en mi salvación, sino trabajar para que otros quieran tomar esos caminos, antojarlos a que quieran vivir la vida que nosotros estamos viviendo, a que quieran ellos conocer lo que nosotros conocemos, a poder tener esa paz, esa fuerza, esa confianza en Dios, porque se transmite con nuestra forma de vida. Y no estoy hablando de apariencias, no estoy hablando, como les decía, de a veces a través de las redes sociales, ¿no? Que te presentan una apariencia, pero en el fondo a lo mejor no es tan perfecto como es. Entonces no es una apariencia, sino también con todo lo malo, con todas las miserias, pero en esa lucha, en ese caerse y levantar, somos testigos, somos testimonio de la misericordia, de la fuerza, de la paz de Dios para con nosotros. Y dice así, guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos, o sea, cuando decimos que tengan noticia de los preceptos, no es porque se los enviemos por WhatsApp, en email o porque les regalemos un libro, sino tengan conciencia, tengan conocimiento de estos preceptos porque los ven en nosotros, porque se vive esa vida de gracia, de obediencia a Dios a través de nosotros. O sea, vean la tarea tan grande que tenemos. Como católicos tenemos que asumir, si yo he sido un pequeño camino para otros, para su salvación, o he sido un obstáculo, he sido una barrera. Yo utilizo mucho una aplicación. Yo soy de las personas más despistadas que hay para llegar a un lugar. Siempre me pierdo. Y miren que soy chilango. Los chilangos tienen fama de bien orientados. Yo soy bien desorientado. A veces, pues ya se ha hecho costumbre que use esta aplicación, se llama Waze, en donde pongo la dirección y ya me dice, ven, da vuelta por aquí. Y me gusta de esta aplicación porque los mismos que van usándola van reportando. No, pues está cerrada la vía rápida. ¿Todavía sigue cerrada la vía rápida? La están arreglando, ¿no?
Entonces la otra vez que ayer o antier que salí, que iba a salir, dice, está cerrada la vía rápida, entonces me voy por acá atrás. Pero no me había dado cuenta que había una parte donde dice que si hay terracería, pues me pueden meter por ahí. Pues andaba por quién sabe dónde y yo traía la aplicación y me metió en una terracería que si no me doy cuenta ya no había paso. Antiguamente había un camino, pero habían metido la máquina, y esto estoy hablando en la noche, y luego traía un foco fundido del carro. Y llego a la orilla y como que no alcanzo a ver el camino, y ponía la luz, pues no se veía, y luego el vidrio medio sucio, pues que me bajo por alguna, y estaba todo oscuro, no había alumbrado, yo estaba en una terracería. Y cuando con mi celular, no hombre, si hubiera avanzado 1 metro más, me desbarranco. Ya me hubiera quedado ahí todo tururú, ¿sí? Porque la aplicación, pues me metía por terracería, pero pues la terracería a veces está y a veces no, o si las lluvias bajan piedras y todo, pues aquí en Tijuana, pues los que vivimos aquí saben a qué me refiero, ¿no? De repente hay un camino y de repente ya no hay un camino más en la terracería. Bueno, a lo que voy con esto es que muchas veces nosotros, en lugar de ser un camino de terracería para que llegue nuestros seres queridos al único camino que es Dios, somos un abismo o somos una piedra que impide o que obstaculiza o que va a hacer que la persona se aparte de Cristo. Y más porque nos decimos católicos, más porque hablamos de Dios, porque les decimos que vamos a misa, porque corregimos, pero no vivimos, no damos ese testimonio a los demás de quién es Dios. Bueno, y dice, guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos, se dirán, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. ¿Qué se dice de ti por tus acciones? ¿Eres sabio? ¿Eres prudente? ¿Eres una persona de paz? ¿Eres una persona tolerante, amorosa? ¿Eres una persona que sabe perdonar? ¿O cómo eres? Y mira que te dices católico, o nos decimos católicos, porque esto también va para mí, para todos. ¿Qué es lo que dicen? Y no porque vivamos de lo que digan los demás. Me llegó una notificación de una persona que estaba hablando de algunas cuestiones y me atacaba y lo sacó y lo refirió a las autoridades eclesiásticas, diciendo que yo soy una persona que ofende mucho a las personas en sus prédicas, que lastima y que no me acuerdo qué otros términos, y luego también incluía, y que invitaba a que me investigaran, porque había una persona con mi nombre afiliada al partido político del poder. O sea, se me hizo así como que dije, órale. Entonces, pues yo sí reconozco que a veces uso palabras y que les digo así, viajas con todo cariño, pero nunca con el sentido de ofensa. O les digo a los señores pelón o panzón, pero siempre porque hay esa confianza, pero nunca con el sentido de ofender o lastimar. Pero esto no quita pues de que a lo mejor estoy dañando o estoy haciendo sentir mal a los demás. Entonces, pues yo reconozco que sí lo hago y tengo a lo mejor que cambiarlo. Nunca es verdaderamente así, ni molesto ni ofender. La única vez es cuando sí me sacan el tapón, cuando suena el celular en plena misa. Y así a veces, ¿no? Pero a lo que voy es, nadie está exento de regarla. Y qué bueno,
esta persona no pone su nombre, y ahí también no es muy saludable, porque no da la cara a decir yo y pone su nombre. Pero bueno, yo tomo lo que me toca y bueno, pues voy a ir tratando de corregir y pido una disculpa si mis expresiones coloquiales a veces han hecho sentir mal a alguien, pero nunca ha sido mi intención. Pero bueno, a lo que voy es esto. ¿Qué es lo que se conoce de ti? ¿Eres prudente? ¿Eres justo? ¿Eres amoroso? ¿Eres una persona que te preocupas por el bien de los demás? Y no solamente material, sino espiritual. Esto refleja tu testimonio, esto refleja tu relación con Dios. Por eso dice, guárdalos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos, como a través de tu testimonio, de tus actos, entonces dirán, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente, porque en ningún otro lado voy a encontrar lo que encuentro en Dios, en ningún otro lado. Ayer, creo que sí, que fui a ver una personita y estábamos hablando de el peligro que tienen, por ejemplo, las demás religiones. Hablando de, vamos a hablar, por ejemplo, de las religiones animistas, las que se encontraban en la época prehispánica. Los dioses Huitzilopochtli, estos, no son más que demonios a los cuales se les rendía sacrificios humanos. O que todas las religiones son buenas y que todas llevan a Dios. No es cierto, porque la única religión que lleva a Dios es la que tiene a Cristo como su Señor, su Salvador, como camino, verdad y vida. No hay otra. Podemos dialogar con las otras religiones, pero sin perder esta responsabilidad de ser testigos de que esa relación con Dios, a través de su Hijo, a través de lo que nos ha enseñado la Iglesia, la tradición, la Sagrada Escritura, los sacramentos y la caridad hacia el prójimo, pues nos enseña que no hay otra nación, no hay otro pueblo, no hay otra religión como la católica. Tristemente, no damos ese testimonio. Creo que fue Gandhi, no me crean mucho, pero decía, yo creo en Cristo, mas no creo en los cristianos, porque desgraciadamente no siempre somos lo que debemos de ser. Esto para que cada uno lo vea personalmente, sin estar juzgando o diciendo sí cierto este o el otro. Esto es para que cada uno de nosotros nos veamos. Y dice, porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? Esa presencia de Dios en nuestras vidas. El domingo y todavía el día de ayer, yo les explicaba que uno de los aspectos importantes de nuestra vida espiritual es ¿qué me enseña la tentación? La tentación tiene una enseñanza para todos nosotros. Lo primero que nos enseña es nuestra condición de criaturas, o sea, dependientes del Creador. Y que yo no puedo nada sin Dios. Y el mismo Jesús lo va a decir, sin mí nada pueden hacer. No dice algunas cosas o casi todas, nada podemos hacer. Y es precisamente esta necesidad que tenemos de Dios, que es la que tenemos que hacer crecer todos los días, reconocernos necesitados de Dios, para poder buscarlo y depender de Él, para vivir para Él. Y ahí es donde viene la fuerza del testimonio, que va a demostrar a los demás que no hay nadie tan grande como Dios, que está con nosotros. Y les enseñaba o les compartía la oración del corazón. Señor Jesús, Hijo de Dios,
ten compasión de mí. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. O sea, esta oración que es muy simple, muy sencilla, pero ayuda muchísimo. La primera parte me ayuda a descubrir y a tomar conciencia que es Dios, Jesús es Dios, y que yo lo reconozco, Señor. Ahorita, cuando estaba desayunando, una monjita me decía, porque estaba dando una plática, las pláticas cuaresmales, y les decía de esta oración. Y yo les decía que el término Kyrios, Señor, no es como digo, el Señor de la banca, el Señor de las tortas. Este título se le daba a Dios. Señor, Kyrios, en griego. Entonces, cuando nosotros entendemos que lo que estoy haciendo es reconocerme criatura, Señor Jesús, todavía Hijo de Dios, o sea, Él es Dios, Él es creador, yo soy criatura. Me reconozco pequeño ante la grandeza de Dios. Y lo segundo, ten compasión de mí. O sea, ayúdame, yo no puedo. Yo no puedo con mi matrimonio, yo no puedo con mi trabajo, yo no puedo con mi enfermedad. Y cuando decimos ayúdame, no es muchas veces para que Él solucione eso, sino para que a mí o me dé la sabiduría para saber caminar y me dé la fuerza para poder cargar la cruz que me toca. O, si es su voluntad y es parte de esto, ¿cómo puedo, sí, tal vez solucionar esta situación? Entonces, ¿qué tanto verdaderamente nuestra vida refleja que no hay otro Dios fuera de nuestro Dios? Y a veces, pues, si somos honestos, confiamos más a veces en lo que yo hago, confiamos más a veces en lo material o en el dinero o en otras cosas más que en Dios. Y esto tiene que cambiar, al menos para nosotros. Al menos no podemos obligar a nadie, pero cada uno de nosotros tenemos que trabajar en ese cambio. Porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? O sea, el vivir los mandamientos, el hacer caso a Dios, es lo más grande que yo puedo hacer por mí y por los demás. Óiganlo bien, lo más grande que yo puedo hacer por mí y por los demás es vivir cumpliendo lo que Dios me pide. Porque no hay nada más grande, no hay nada más poderoso en mi vida que hacer eso. Y no es lo que a veces el mundo me presenta, la carne o el mismo demonio, para yo sentirme bien, para yo estar bien, a través de la droga, a través del alcohol, a través del sexo, a través de tantas cosas que obviamente pues lo único que hacen pues no es darme toda esta confianza, esta seguridad, esta paz y esta fuerza. ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos? Amar a tus enemigos, orar por los que te persigan, servir a todos por amor a Dios. No hay nada más grande ni más poderoso que esto. Dice, pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en los días de tu vida. Es un recordatorio. Si tú no cuidas, fácilmente te olvidas y fácilmente dejas de ver las maravillas que Dios hace. Por eso la mayor maravilla que tenemos es la Eucaristía. Es lo más grande que tiene la Iglesia Católica. Los protestantes no tienen esto. Y luego leo los comentarios de mis hermanos en las redes y no falta
algún protestante o algún ateo que empieza a agredir, a decir, y a decir hasta obscenidades, ¿no? Yo les digo a mis hermanos, pues no les hagan caso, ustedes vivan la misa, es que están escribiendo, oren por ellos, pero ni siquiera les contesten, no pierdan el tiempo. Hay que orar por ellos, pero no caer en la trampa, porque al caer en eso se nos olvida que somos católicos, se nos olvida lo que Dios nos pide. Y empezamos en la polémica, empezamos en el, para que haya un pleito, hay uno que agrede y otro que responde. Recuerdo cuando me iba a pelear en la secundaria, bueno, yo no sabía que me iba a pelear, pero toda la escuela sabía que me iba a pelear. Yo estaba estudiando en la tarde, en el primer año de secundaria, y más o menos a mitad de año mi mamá logró cambiarme a la mañana. Y bueno, me senté atrás de una jovencita muy bonita, muy guapa, y yo empecé a platicar con ella. Pero yo no sabía la historia, que tenía un novio y que era el bullying, el matón de la secundaria, y pues le llegó el chisme a este muchacho de que pues le estaban queriendo bajar la novia cuando yo nada más estaba platicando. El caso es que un día todos, va a haber pleito afuera de la escuela. Ay, sí, ¿quién se va a pelear? ¿Tú? Ay, ¿yo? ¿Con quién? Ya dieron el nombre de este muchacho. Dije, ay, en la torre. Y yo así como patitas, córrele, paquete. Pero no, o sea, te agarran y te llevan ahí. Estaba rodeado casi toda la escuela y todos, pelea, pelea. Y pues estaba ahí este muchacho, llega, me empuja para provocarme. Y pues obviamente, pues estaba grandote, hacía pesas y pues yo estaba flaquito, así desnutrido. Entonces, pues la gracia de Dios, yo creo en ese momento agarré mi mochila porque se me cayó. Y le dije, pues si tú tienes necesidad de mostrar que eres hombre peleando, le digo, yo no, con permiso. Me di la media vuelta y dije, a ver, aquí me suelta el fregadazo por atrás. Y santo remedio. Me fui así y ya cuando menos ya andaba corriendo. ¿Para qué hay un pleito? Hay uno que agrede y otro que responde. Para que haya un pecado, hay alguien que te provoca, el mundo, la carne del demonio, y tú respondes. Entonces, si tú olvidas lo que tienes que hacer, pues ya sabes lo que va a suceder. Y dice, pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos. Dios, ¿cuántas veces te ha perdonado y se te olvida? ¿Cuántas veces has participado del sacrificio de Cristo y se te olvida? ¿Cuántas bendiciones Dios te ha dado en tu vida y se te olvida? Si se te olvidan las maravillas que Dios hace por ti, pues cuánto más los mandamientos, cuánto más lo que Dios te pide que hagas. Y lo veo a veces en las confesiones, no saben confesarse, porque no hacen un buen examen, porque no traen consciente el daño que estamos haciendo. Ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que hoy tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y si no tienes hijos, a todo mundo con el que compartas, ya sea de palabra, pero vuelvo a lo mismo con el que empezamos. Si no hay testimonio, pues las palabras no sirven de nada. Toda acción que tengamos tendría que ser un camino, o aunque sea de terracería, para que otros puedan llegar al único que salva, que es Cristo. Pero cuando nosotros no transmitimos esto, podemos enseñar de palabra, podemos dar que se aprendan de memoria los mandamientos, que se aprendan de memoria muchas cosas, pero no lo viven. Hay un método muy interesante que es el método Montessori, y una señora que trabajaba para esta señora Montessori, por una cuestión circunstancial, empieza lo que se conoce como la catequesis del buen pastor. Yo me he metido un poquito en eso y se me hace fascinante, porque no es
aprenderse de memoria, sino vivencial, lo que es, por ejemplo, la misa, y donde los niños van haciendo suyo ese momento, y no es solamente aprenderse, sino que sea una experiencia que se queda más grabada. Por eso el testimonio, acompañando a papá, a mamá, a los abuelitos, a los tíos, aquella persona que nos muestra no la perfección, sino la lucha y el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y por eso, cuando oímos en el Evangelio la importancia de cumplir los mandamientos, la importancia no cambiar, dice el mismo Señor, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. O sea, se estaban viviendo de una manera incompleta e imperfecta. Ahora yo vengo a darle plenitud, el sentido verdadero y pleno de esa ley, y que se traduce en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Y si no te amas a ti mismo, porque eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bueno, ámense los unos a los otros como yo los he amado. La plenitud de la ley es el amor. Y si yo no amo, pues no estoy viviendo ese amor. Y ese amor se logra a través de ir conociendo los preceptos y mandamientos. Pero más que conocerlos, verlos en obras, en la alegría y en la paz de aquellos que los viven y lo transmiten. Transmiten esa alegría, ese gozo, esa paz, esa fuerza, esa capacidad de resistir, esa fuerza para cargar cruces y ese amor tan grande como para perdonar y, si es necesario, hasta entregar la vida. No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. El que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. O sea, ya estamos hablando de preceptos, aunque sean pequeños, y que a veces nosotros minimizamos, porque no tenemos conciencia de ese don maravilloso del amor de Dios hacia nosotros. Tengo que enseñar con mi testimonio, y que mi vida sea un camino, aunque sea de terracería, pero un camino abierto, para que a través de mi pobre testimonio puedan encontrar el único camino, que es Cristo. Y por eso dice, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere con grande o pequeño? La gloria que recibes en el día del juicio. La gloria que tendrás, que Dios te dará para aquel siervo fiel y prudente que pudo mantenerse firme y fiel, aunque el dueño de la casa no estaba presente. Hagamos un momento de silencio. ¿Qué nos dijo hoy Dios en su palabra? ¿Y a qué nos invita? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios para que los demás se den cuenta que no hay otro Dios más que el Dios de la Santísima Trinidad? No hay otro Dios justo, amoroso. No hay otra forma de vivir la plenitud que no sea a través de la obediencia y el amor a Dios. Sé que a todos nos hace falta mucho, pero no desilusionarnos, no desanimarnos, sino al contrario,
seguir caminando y pedirle a Dios, porque lo necesitamos, que cada día podamos ser más coherentes y congruentes en su amor. Con sus ojos cerrados, pidámosle a Dios que todas las piedras que han tirado, todos esos derrumbes o todas esos precipicios a los cuales nuestros seres queridos nos han llevado, por su falta de testimonio, por su incongruencia e incoherencia de vida, ya sea de los papás, ya sea de los hermanos, ya sea de los familiares, amigos, ya sea de los miembros de la iglesia, clérigos y religiosas. Vamos a perdonarles por todo el escándalo, dolor, por la falta de testimonio. A veces puede ser porque realmente no están con Dios, o simplemente tuvieron un mal día, o una mala semana, o una mala etapa, y nos tocó ver esa situación dañándonos, alejándonos de esa relación con Dios. Perdonemos en el nombre de Jesús aquellos que debían de ser ese pequeño caminito para encontrarnos con el único Dios verdadero. Perdona a tu papá, a tu mamá, en el nombre de Jesús. Perdona a cada uno de tus hermanos, hermanas, parientes. Perdónales, porque no te mostraron la grandeza de vivir en los mandamientos, de vivir en la obediencia a Dios y en la confianza a Dios. Perdona a tus amigos y enemigos, aquellos que consciente o inconscientemente pusieron esas piedras cuando te indujeron al sexo, al alcohol, a la droga o a cualquier otro vicio que está impidiendo tu testimonio, tu entrega a Dios. Perdona a esas personas de las cuales tuviste una relación de noviazgo o sexual o matrimonial y que fueron una piedra de escándalo, de dolor, de sufrimiento. Perdónales en el nombre de Jesús. Si tienes hijos, nietos, familia política, perdónales, porque no nos han enseñado la grandeza de obedecer a Dios, de seguirlo a Él. No nos han mostrado ese camino, porque puede ser que me decían cosas, pero sus vidas no eran congruentes con lo que ellos decían. Perdona en el nombre de Jesús a la persona que más daño te ha hecho y que más obstáculos ha puesto en tu camino. Perdónate a ti mismo, porque no has sido ese caminito que pueda guiar a otros, sino que has sido un barranco en el cual a lo mejor se han caído o tú te has caído. Perdónate por el daño que te hiciste y perdónate por el daño que has hecho a tantas almas, por tu falta de testimonio, por no mostrar el poder de los mandamientos, de la obediencia y confianza a Dios. Pide perdón por todo ese daño
ese escándalo, ese obstáculo, porque no mostraste con tus palabras y sobre todo con tus obras, con tus hechos, lo grande que es tu Dios, lo cercano que está contigo, su amor, su gracia, su perdón, su justicia. Pide perdón, porque te identificas como una persona que cree en Dios, que sigue a Dios, y si eres católico hasta que tienes tus sacramentos. Pide perdón, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, porque pudimos haber hablado de los mandamientos, pero no los hemos vivido, no hemos priorizado el guardar, el tener presente lo que Dios nos pide a través de sus mandamientos, a través de su palabra, a través de la salvación que Él nos ofrece. Pide perdón a tus padres, hermanos, familiares, amigos, enemigos, familia actual, familia política, a las personas de la iglesia, de tu parroquia, de tu capilla, de tu grupo, de tu movimiento, porque no les has mostrado la grandeza de obedecer a Dios y de confiar en Él. Sana tu mente. Deja que el Señor te libere y limpie todos esos estorbos, todos esos derrumbes. Construye esos puentes para que puedas llegar y acompañar a otros a la salvación de las almas, a esa experiencia a la cual Dios nos invita. Y preséntale ahora tus enfermedades, tus dolencias, todo aquello que vienes cargando y que te ha robado la paz y que tal vez no has sabido cómo enfrentarlo, cómo abandonarte en Dios. Y hemos dado testimonio de impaciencia, de intolerancia, de violencia, de maltrato, de quejarnos, de renegar, de acusar a Dios, a la vida. Sana tu corazón y entrégale a Dios esas enfermedades tuyas y las de tus seres queridos. Y a veces empezar a vivir haciendo la voluntad de Dios es el primer medicamento que pueda tal vez llevarte a la cura, a la sanación de tus enfermedades. Y si no es así, a la fuerza necesaria para no vencerte, para cargar y ofrecer tus dolencias por la salvación de tu alma, en reparación de tus faltas y por la salvación de tus seres queridos. Entrégale cada célula, cada tejido, cada órgano, cada aparato, cada sistema dañado, afectado. Incluso vamos a entregarle esas enfermedades que están latentes, que están escondidas, pero que están creciendo y nosotros no hemos tenido ningún síntoma. ¿Cuántos cánceres ya están ahorita ahí y todavía no se manifiestan? Pero para Dios no hay imposibles. Pidámosle la salud, pidámosle la sabiduría y la fuerza, y que podamos transmitir hasta lo más pequeño de la ley, del amor de Dios, y enseñarlo con nuestras vidas. Pongan sus manos en su corazón. Señor, y te pido la liberación de estos hijos tuyos, de todo ataque, brujería, hechicería, magia, espiritismo, espiritualismo,
evocación de muertos, limpias, ouija, masonería, la dichosa Santa Muerte que no tiene nada de santa, y todo acto oculto opuesto a Dios que les hayan realizado o que por ignorancia, curiosidad o necesidad ellos hayan participado. Y todo ataque, opresión, obsesión, perturbación, infestación o posesión o tentación de la cual están enfrentando o viviendo, sea reprendido, atado y amordazado, y sean liberados para empezar a vivir confiando y abandonándose en la divina voluntad y poder ser ese testigo para que otros digan que otro Dios es tan grande, que otro Dios es tan bueno, que ha hecho tantas maravillas y se refleja en la vida de cada uno de nosotros. Yo los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios.